Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Catherine Letelier, soy psicopedagoga cristiana, importante, y hoy día estamos en nuestra charla sobre planificación del hogar cristiano. Hoy día vamos a hablar sobre los espacios, cómo hacer que un espacio sea un lugar agradable para poder disfrutar junto a la familia. Nuestra casa, además, es uno de los lugares en los que más tiempo pasamos. Así que con mayor razón, si pasamos tanto tiempo de nuestra vida en nuestro hogar, lo ideal es que sea un lugar en donde nosotros nos sintamos a gusto, pero para lograr eso no es tan fácil, no es tan sencillo, debo decir, y a veces uno tarda muchos años en lograr llegar como a alguna fórmula que para uno sea adecuada, para que a uno le sirva, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre cómo organizar los espacios. Voy a mostrarles cómo ha sido mi trayectoria en las 4 casas en las que he estado viviendo, que hemos vivido hasta el momento, y cómo han habido altos, o sea, en cuanto a la organización, bajos, o sea, todo es un proceso, la vida va cambiando, aparece un bebé. Compramos muchas cosas porque hay que introducir a este nuevo miembro de la familia y no sabemos dónde colocar las cosas porque no hay espacio para eso, no lo teníamos pensado y hay que empezar a sacar. Entonces, al final, siempre van ocurriendo cosas en la vida que son cambios, ¿no? Van habiendo cambios en el desarrollo de nuestros hijos, en la forma en que nosotros llevamos nuestra vida, tomamos ciertas decisiones que nos hacen modificar nuestras rutinas y todo eso va afectando en cómo organizamos nuestra casa, ¿ya? Así que bueno, voy a compartir pantalla para que demos inicio. Em, ok. Oh, ya, voy a poner al tiro la... Esperen un segundo. Ahí está. Ya, vamos con la presentación desde el principio. Bien, entonces, estamos acá en la charla de planificación en el hogar cristiano. Mi casa ordenada, espacios que alegran. Yo sueño, hubo un tiempo en que mi casa era muy desordenada y yo soñaba con tener ese momento de sentarme a simplemente tomarme un café, descansar o algo así, ¿no es cierto? Como tener ese espacio de relajo, ¿cierto? Pero también con esa sensación de decir, está todo ordenado. Y ocurre que cuando yo me casé con mi esposo, nos fuimos a vivir a una casa en Ñuñoa, en Santiago de Chile. Y claro, al principio cuando uno llega a la casa, tiene todas las habitaciones para uno, 3 habitaciones, la cocina, tenía un baño completo, otro baño de visitas. Era una casa de 90 metros cuadrados más o menos de construcción y de terreno era de 120. Tenía igual como una terraza en la parte trasera que tenía un buen tamaño. No era, perdón, una casa grande, no era una casa grande para nada, pero para nosotros estaba súper bien para partir. Y además, igual era una buena casa, estaba en un buen barrio. eh, y empezamos a comprar cosas para nuestra casa. Y la decoramos, la organizamos como para adultos, ¿ya? Y luego de 2 años llega nuestro hijo, Nicolás, ya nosotros queríamos ser papás, llega nuestro hijo Nicolás y hasta ese momento había espacio en casa para colocar cosas, pero a Nicolás le empezamos a comprar de todo, o sea, eh, muchas cosas. Tenía no sé cuántas sillas para sentarse, una que se adaptaba a la silla de la mesa, la otra sillita de bebé que era especial, materiales didácticos, ni les cuento la cantidad de cosas que tenía Nicolás para hacer estimulación, o sea, números, letras, encajes. Todos los meses yo me iba a una Seigar, que era una empresa que había en el Apumanque, allá en Santiago. No sé si todavía está ahí. Creo que me parece que no. Y todos los meses me iba allí porque tenían muy buenos materiales. Entonces ahí le compraba de todo a Nico para poder trabajar en casa. Llegué a tener tanto material didáctico que tenía literalmente material para poder poner un colegio. Realmente era
mucho, eran cajas y cajas, tenía una bodega llena de material y tenía todo guardado porque como soy psicopedagoga, a mí igualmente todo ese material me servía para trabajar y además yo también tenía la idea en ese tiempo de poner una escuela más adelante, quería poner un colegio libre, una escuelita libre. Em, pero el tema está en que teníamos exceso de cosas, o sea, había mucho en casa, a donde fueras habían cosas. Yo trataba de organizar todo lo mejor posible, pero de verdad que a veces costaba un poco mantener ordenados los espacios porque era mucho, ¿ya? Empezamos a llenar a medida que el Nicolás dejó usar, por ejemplo, la silla de bebé, que ya no usaba coche, todas las cosas de bebé las empezamos a guardar en él, en la mansarda, en la parte de arriba de nuestra casa, y llenamos la mansarda con cosas de bebé. La parte de la mansarda es como el techito, la parte de arriba del techo que tiene un espacio, bueno, que eso a veces se deja como para poder guardar cosas. Ya, entonces la teníamos llenísima de cosas. Ahora, nuestra casa siempre fue bonita, siempre estaba como bien decorada, bonitas pinturas. En ese sentido, como que estaba súper bien. En general trataba de mantener orden, pero era un orden con exceso. Ese era el problema más que nada. Y para uno que es autista, tener exceso de cosas en tu casa, exceso de estímulos, no es bueno. Entonces yo, producto de esto, pasaba con mucho estrés por el tema del orden, por el tema de la cantidad de estímulos. Nos pasaba incluso, por ejemplo, con la ropa, que cuando íbamos a abrir el closet costaba abrir las puertas de tanta ropa que había dentro. Y así, ¿no es cierto? Porque uno se empieza también a comprar más ropa, y como que no iba sacando lo que ya no usaba, sino que empecé a acumular. Así que no fue nada bueno hasta que yo dije, no, esto no puede seguir así, yo necesito empezar a ordenar, empezar a organizarme, va a tener que empezar a sacar cosas. El problema es que a mi esposo tampoco le gustaba mucho como tener que eliminar cosas, porque es como que todo servía, como que, pero esto lo usó cuando recién aprendió a caminar, pero esto, ¿cómo es que todo para él tenía como una conexión emocional tan fuerte que era súper difícil lograr que soltara? Yo ya estaba como decidida que teníamos que sacar cosas, pero él como que le costaba más el soltar, hasta que ya después fue como, ok, tú te encargas, que yo no sepa casi lo que haces con las cosas, tú te encargarás. Así que empecé a aprender sobre el sistema Maricondo, me leí el libro de ella, me vi muchos videos y cosas de ella para entender cómo ella hacía para soltar cosas. Entonces me acuerdo que una de las cosas que ella hablaba era sobre la ropa y decía que era importante tocar las telas, por ejemplo. Y para mí, que soy autista, yo no me daba cuenta, todavía en ese tiempo yo no sabía que era autista tampoco. Entonces empecé a darme cuenta de la complicación que tenía con las texturas de la ropa. Empecé a sacar toda mi ropa, porque en el sistema Maricondo tú organizas por tipo de objetos. Por ejemplo, toda la ropa. Y tienes que sacar la ropa que tienes en maletas, la ropa que tienes en bodega, la ropa que tienes en closet, la ropa que está en el closet del vecino. O sea, toda tu ropa de en donde esté la tienes que agarrar toda y hacer un montón de ropa. Un montoncito, como una montaña. Y empezar a tocarla y ver qué sensaciones te produce. Y para mí empezó a tener sentido eso, no porque la ropa tenga vida, sino que porque efectivamente las texturas me afectaban y empecé a ver que tenía mucha ropa con etiqueta, que me la había comprado y que me quedaba bien, que el color me quedaba bien y todo eso, pero tenían una textura un poco más plástica o un poquito más áspera. O era un chalequito, por ejemplo, de estos que tienen brillos y esos brillitos son como medios como metálicos y producen roce. Y toda esa ropa que era muy bonita, la tenía ahí sin usar, sin usar, la llevaba mucho tiempo y no la botaba porque, no, o sea, no botar, sino que regalar. Pero no la sacaba porque la encontraba muy bonita. Yo decía, no, si es que me gusta, está linda, pero la verdad es que puesta en mí, la textura yo no la soportaba, ¿ya? Entonces empecé a hacerme consciente de eso y a empezar a sacar. Esto no me lo pongo porque me queda corto de mangas. Y así empecé a sacar y sacar y sacar ropa hasta que dejé ropa que estaba en buen estado,
¿ya? Todo aquello que tenía, que estaba roto, que estaba con manchas que no salían o cosas así, también se iba y me quedé con ropa en buen estado y que fuera bonita, ¿no es cierto? Entonces todo eso fue lo que me quedé y yo creo que ahí reduje a un cuarto de las cosas que tenía. O sea, tres cuartos de lo que tenía lo eliminé, lo saqué. Y créanme que cuando abría el closet y las puertas se me abrían con facilidad, era un agrado tan grande el que sentía que partía el día bien, partía el día con una experiencia de alegría y no con una experiencia de desagrado. Hasta en eso va afectando, tu cortisol va aumentando todo. Entonces, no, esta vez partía bien. Y con eso también empecé a entender la forma en que compraba ropa, porque ya había eliminado tres cuartos de mi closet. Entonces, como que uno igual se hace un poco más consciente de qué es lo que compras, porque no voy a comprar de nuevo ropa que voy a tener guardada y que voy a terminar eliminando porque no voy a usar. Entonces te vas empezando a ser más consciente. Después, en la medida que iba aplicando el sistema Maricondo, así como lo hice en la ropa, con muchas otras áreas, cocina, baño, de todo, todas las áreas de la casa, después de eso empecé a ver el tema del minimalismo, porque como empecé a sacar cosas de casa, empecé a darme cuenta de que el bajar estímulos en el hogar a mí me generaba sensación de tranquilidad, disminuía los niveles de ansiedad y hacía que mi casa en sí fuera un espacio de autorregulación. Para una persona con mi condición es muy importante que el espacio en el que uno viva sea un espacio de autorregulación en sí, tu casa, porque los estímulos visuales, estímulos auditivos, el haber estado en un centro comercial, el haber estado en un cumpleaños, todas esas cosas te sobreestimulan y llegar a tu casa y sentir que tu casa es un lugar agradable es maravilloso, es maravilloso. Pero también tuve que aprender sobre minimalismo, ¿ya? Entonces, hay un video, que es este que está aquí, en donde yo ahí explico completamente el sistema Maricondo entero, todo, 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 cada detallito, y en el video también voy diciendo qué cosas yo cambié. Por ejemplo, yo la ropa no, yo cuelgo mucha ropa, más que tenerla en estantes. Y entonces todo ese tipo de detalles, yo se las voy mencionando, que para mí funciona mejor en comparación con cómo hace ella las cosas, ¿sí? Lo importante aquí es que cada una vaya viendo qué es mejor para sí, porque no es que un sistema funcione al 100% para todos, ¿ya? Cada persona tiene que ir viendo qué es lo que más le funciona a su persona, ¿ya? Pero yo igual de todas maneras ahí les voy contando un poquito también mi experiencia con el sistema. Y ya con el sistema Maricondo llevo, ay, a ver, yo creo que debe ser como 8 años más o menos, un montón, pero sigue un proceso. Y cada vez que hay un cambio en nuestra vida, mudanza, la llegada de Aurora después, el tema de la pandemia también, se generaron otras necesidades. Antes uno podía salir a hacer deporte, tuvimos que introducir una bicicleta elíptica al departamento en el que vivíamos, por ejemplo, que uno dice, ¿y dónde la pongo? ¿Ya? Entonces, cosas como esas que uno a veces dice un detalle, bueno, es un detalle que puede generar desorden o que te puede dar la sensación de que si tu hija se acerca a la bicicleta va a meter la manito adentro, se la va a aplastar. Entonces, son cosas que nos van generando reacciones emocionales, ¿sí? Y eso puede ser tanto positivo como una emoción negativa que haga que después estemos con menos paciencia. Pero bueno, ahí en ese video estaba, como les decía, el sistema Maricondo completo y también les hablo sobre el minimalismo, ¿ya? El cómo uno ahorra incluso dinero con temas de minimalismo, tener lo justo y necesario, ¿ya? Que sea necesario. Y también es importante tener cosas que te hagan feliz, pero no exceso de cosas, ¿sí? Una casa que normalmente tiene exceso de cosas, que está muy llena y que uno no quiere soltar, muchas veces nos habla de que puede haber carencias afectivas, ¿ya? Hay una relación emocional también con la dificultad de soltar cosas, de, de querer tener nuestro espacio lleno. Hay otras personas, por ejemplo, que mantienen su casa desorganizada, desordenada,
y suelen salir mucho de casa y no estar en ella porque quieren como no hacerse, no responsables, pero es como que no quieren estar en su realidad de vida y a veces tienden a huir de ella. Y no es que llenen su casa con cosas, sino que no cuidan lo que tienen, no ordenan lo que tienen, no limpian lo que tienen. Prefieren salir, es como huyo de mi realidad. ¿Sí? Entonces, la idea es que eso no pase y que nuestra casa sea el lugar en el que nos podemos tomar ese cafecito tranquilas. Ya. Bien, luego de mucho trabajo en la casa de Ñuñoa, créanme que sí, logramos tener nuestra casa, ay, dice de Ñuño, es de Ñuñoa, tener la casa ordenada y limpia. Ya, entonces le voy a poner fotografías de la casa. Ya, esa es la cocina. Si se fijan, acá no se ve tanto los estantes, pero sí algo se ve. Trataba de mantener los estantes y todas las superficies de los lugares lo más desocupadas posible. Por lo mismo que les mencionaba del tema de la sobreestimulación. Entonces, todo lo que eran especias y todo eso está guardado en los armarios, en los cajones. Ya no hay exceso de cosas, ¿se fijan? Y todo tiene su lugar en los cajones. Entonces, si yo veía que algo no podía ser guardado y que no había espacio y que iba a tener que empezar a usar el mesón, es porque tenía que revisar qué era lo que tenía que eliminar de los estantes. Es decir, solo debía entrar o solo debía tener lo que cabían en los estantes. Esa era mi métrica. Si no caben los estantes, no lo puedo tener. Un poco así, ¿ya? Este es el living. Acá estaba todo igual como apretado, ¿ya? Está como apretado, como que no había mucho espacio en el living. Este piano sí es bastante grande, era un piano grande y el sillón este es de 3 cuerpos, es un espacio que no era tan chico, pero sí los muebles que teníamos eran muy grandotes para el lugar, ¿ya? Entonces eso es como que todavía no trabajábamos muy bien la compra de los muebles, de qué tamaño realmente tenían que ser. También teníamos mesa de centro, que son cosas que después fuimos cambiando. Esta es la habitación. Yo quise despejar los veladores para que el velador tuviera espacio arriba para cuando yo leo un libro, por ejemplo, me gusta mucho leer, entonces tenía espacio para dejar mi libro después o si me llevaba algo para beber, pero tenía el espacio desocupado. No es que el lugar no lo ocupara, sino que el espacio estaba listo para ser usado. ¿Ya? No es que el lugar no se use, no es que la cocina no se use, no es que el living no se use, no. Es que los dejamos ordenados y preparados para la próxima vez que los vayamos a usar. Los usamos, los terminamos de usar, los ordenamos, ¿ya? Y los dejamos preparados y listos para la siguiente vez. Ya sí, pero usábamos los lugares, ¿ya? Estas lámparas a mí me gustaban mucho porque tenían un brazo, es un brazo que se mueve, entonces yo ponía la lámpara aquí encima, en este lado dormía yo. Entonces ponía la lámpara aquí encima y eso me permitía mucho leer. Yo tenía como mucho conflicto con mi lámpara porque me molestaba la lámpara, era una más chiquitita y no tenía buena luz, entonces tenía que usar una lamparita que se adhería al libro y me molestaba. Entonces, cuando tuvimos la posibilidad de cambiar las lámparas, yo hice eso, ¿sí? Pero tiene que ver con un tema mío, lo que para mí era funcional y importante, ¿no? La lectura. Para mí era importante mucho leer, me gustaba mucho leer de noche, antes de dormir, entonces para mí sí era importante tener buena luz. Además que soy operada de la vista, entonces tenía que la iluminación la necesito. Bien, el baño. Si se fijan en el baño, no hay muchas cosas encima. Una de las cosas que aprendí fue a no tener muchos productos de limpieza facial, ni exceso de cremas, sino que es como, estas hidratantes, no usamos mucho las cremas Cetaphil, pero los potes familiares. Entonces traté de que lo que pudiera ser a nivel familiar, en contenedores familiares, lo usábamos de esa manera, de esa forma, para no tener cremas de 1000 tipos. Me pasaba que llegaba y cuando empecé a ordenar las cosas de baño, tenía muchísimos tipos de crema y la mayoría estaban por terminar, como le quedaba un cuarto más o menos de crema
y empecé a usar la otra que me había comprado, porque claro, como le quedaba poquito, me iba a comprar otra y en vez de seguir usando a la que le quedaba poquito, ¿qué hacía? Empecé a usar la nueva, la nueva para probarla, a ver si funcionaba. Y así me iba quedando con un montón de frasquitos chiquititos de cremas. O nos pasaba también que viajábamos mucho y hacíamos una maldad, porque me traía muchas veces el champucito o el bálsamo que te daban en en el hotel, que es parte de lo que tú tienes que usar, pero no tienes para qué traértelo en realidad. Y tenía como varios de distintos hoteles en los que habíamos estado. O sea, después yo decía, pero ¿para qué? ¿Para qué me traigo esto? No tiene sentido. Es como, es que algún día lo voy a usar. Y las mujeres además tenemos mucho esto como de recolectoras. Ya es un tema que nosotros venimos trayendo de cuando éramos nómadas o nómades. Bueno, se entiende. Y cuando nosotras en ese periodo, ¿no es cierto? Se dice que de ahí venimos con esta como que como que es parte de nuestra especie, ¿no? Y de nuestro género, el siempre estar pensando en lo que vamos a necesitar después. Entonces empezamos a recolectar cosas para lo que después vamos a necesitar, ¿ya? Porque después lo podríamos ocupar, podría ser necesario, y así nos empezamos a llenar de cosas que muchas veces no son necesarias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo podemos ver, los champús acá es champú de niño, yo usaba champú de bebé, ¿ya? De hecho, tienen menos sal, es mucho mejor incluso para el cabello. A mí me encanta usar champú y bálsamo de bebé, ¿ya? Siento que me cuida mejor el pelo. Entonces, usaba el mismo de los niños y el único que tenía un champú diferente era Arturo, que es el que está acá arriba. Entonces, champú, un bálsamo, un jabón, ¿sí? La esponjita, ¿no es cierto? Para bañarse. Ahí cada uno puede tener la suya, sí, porque son temas como más personales. Pero era como tener lo justo. Ya no es necesario que mis hijos tengan un champú, un bálsamo, yo tener otro, mi esposo tener otro. O sea, imagínense el desastre que habría aquí de champús y bálsamos, muchos, ¿sí? Me acuerdo que una vez una amiga me decía, pero ¿cómo haces para que todas tus cosas quepan acá? Como que ella encontraba que no era mucho espacio para guardar. Y mi pregunta era, ¿pero cuántas cosas tienes que lo que tienes no cabe aquí? Se me había olvidado ya que yo también había sido acumuladora. Así que, bueno, eso. Tenemos que tratar de tenerlo justo, ¿no? Y encima las cosas como que son de uso más constante, ¿no? Los cepillos, pasta de dientes. También esto podría estar metido adentro del estante, no era necesario tampoco que esté acá afuera, pero como lo usamos de forma constante, estaba ahí disponible. ¿Qué más? Esta es la pieza de Nico. Ahí está el Nico cuando era chiquitito. Ya, entonces, a ver, en la habitación de Nico me preocupé mucho de que lo que él necesitara, eh, es que me vamos a limpiar, me preocupé mucho de que lo que él necesitara realmente cupiera en su habitación. Entonces, este escritorio no es un escritorio muy grande, es un escritorio, la verdad, que es bastante pequeño. Tiene aquí la pizarra, ¿ya? Que la pizarra creo que es de 70 por 50 centímetros más o menos, no es tan grande, pero con esto es suficiente para que él estudiara y era un espacio adecuado para que él estudiara. Si se fijan, no está lleno de cosas, tiene los lápices, que son las cosas que él usaba de forma constante, la lámpara, el basurero abajo, una sillita, y así se mantenía constantemente su escritorio. Él sabía que cuando tenía tareas y la hacía en su pieza, se quedaba acá, hacía la tarea, terminaba, ordenaba, ¿ya? Y la idea era mantener su habitación siempre de manera constante, así, ordenadita. Acá están sus libros, acá tiene todo como clasificado, ¿ya? Y en el closet su ropa, ¿sí? Se fijan que ahí ya no, si hubieran visto, no encontré fotografías de cómo era antes la pieza del Nico. Uy, me fui. Ay, me dan un segundito porque hay una línea aquí que quiero borrar y no sé si la puedo borrar yo. Ah, sí la puedo borrar. Ya. Ok, entonces.
me pasé a este no era. Este no era, vamos acá. Ahí está. No, no estábamos ahí. Ahora sí, ahí sí. Ya, entonces estábamos en la habitación del Nico. Y en este estante de aquí le gustaban mucho los Legos, entonces necesitaba un lugar en donde colocar los Legos que él ya iba terminando. ¿Ya? Entonces no tiene exceso de cosas su habitación. Tiene sus juguetitos, pero todo como muy, muy cuidado lo que hay. Y durante los años en que yo comencé el sistema Maricondo, siempre involucré a Nicolás en la elección de sus cosas. Todo el proceso de organización de la habitación de Nicolás, siempre cada 3 meses más o menos, yo paso por su habitación y es como, ya Nico, ordenemos tu pieza. Y empezamos a revisar cajones, closet, todo lo que hay en su habitación y me llevo una bolsa de basura, porque generalmente lo que suele irse ahora son cartones y manualidades que él ha ido haciendo y que ya las terminó y ya cumplieron su ciclo. Les Da las gracias por todo lo que aprendió mientras lo hacía y se va, ¿ya? Entonces siempre involucré mucho a Nico en este proceso. Yo no llegaba yo y le sacaba las cosas de la pieza, sino que es como, ya, Nico, ordenemos, mira, y esto. Y coloquemos en un lado las cosas que crees que ya no las usas, ¿ya? En otro lado las cosas que te gustan mucho. Entonces siempre lo hice trabajar esto de escoger, de elegir hacia dónde quería dirigir su vida finalmente. ¿A qué le quieres dedicar tiempo, Nico? ¿A qué cosas te gusta más hacer? Esto y esto. Ya, y esto de acá, no, no sé, pero no estoy tan seguro, que quizá lo podría usar después. Ya, entonces, si quieres lo ponemos en una caja aparte para que veamos si lo vas a volver a usar. Si vemos que pasa tiempo y no lo usas, entonces ya lo eliminamos. Y esto de acá, no, eso mamá ya no lo quiero, eso ya no lo uso. No sé, es que ya no me gusta. Entonces, es importante ir haciendo el proceso con ellos porque después lo tienen que hacer solos. Ya, entonces uno va trabajando, trabajando eso. Bueno, nos cambiamos de casa, nos fuimos a vivir a Las Condes, acá. De Ñuñoa nos fuimos a vivir a Las Condes porque Nico, una de las actividades que hacía era ir a British Council, que es una escuelita de inglés, y cada vez que teníamos que salir de allí y volver a casa, a veces eran 2 horas en taco de vuelta a la casa. Y hacer eso 2 veces a la semana, más cuando tenía que ir a tenis, que estaba en el estadio italiano, que también está cerca de ese sector, también nos tardábamos mucho en volver a casa. Entonces con Arturo tomamos la decisión de cambiarnos de casa, ¿ya? Nos había quedado muy linda la casa de Ñuñoa, pero decidimos cambiarnos. Ya, nos fuimos a un departamento arrendado, esta casa la dejamos arrendada y nos fuimos a un departamento arrendado. Entonces acá ya era más difícil poner pinturas o colores como nos gustaran a nosotros, porque es más difícil en un arriendo hacer eso, pero no importaba porque estaba más cerca de los lugares a los que o sea, que nos gustaban y además el departamento también tenía más espacio interior, que como vieron en el living, que yo les decía que todo estaba muy apretado, muchas veces costaba pasar allí y eso sí era desagradable. En cambio, acá en este departamento el living era más grande, entonces nuestros muebles cabían mejor allí. Entonces tenía cosas positivas. ¿Y qué otra cosa, a ver, negativa? Bueno, que este tenía dos dormitorios, en cambio el otro, la casa tenía 3 dormitorios. Este tenía 2 dormitorios y uno que no era dormitorio, era como un escritorio chiquitito, como una habitación chiquitita. Así que bueno, nos mudamos a Las Condes, acá. De hecho, nosotros vivíamos en un edificio de por acá, justo muy cerca del Parque Araucano, a media cuadra, más o menos de una de las esquinas por donde se ingresa al Parque Araucano. Ahí estuvimos viviendo harto tiempo. Bueno, y estando en esta casa, cuando nos mudamos, pasó que nació Aurora. Y cuando nosotros nos cambiamos de la casa al departamento, todas las cosas que teníamos en la mansarda de bebé, decidimos eliminarlas porque con Arturo dijimos, bueno, no vamos a tener más hijos, decidimos no tener más hijos, quedarnos solamente con Nico. Pero al final llegó esta chicoca, llegó la Aurorita
Y fue todo un tema porque hubo que hacer espacio para todas sus cosas de bebé. Y resulta de que nuestros muebles, muchos que fueron algunos comprados cuando Nico ya era un poco más grande, además Nico era súper tranquilo. Entonces, por ejemplo, este sillón que está acá, si ustedes se fijan, tiene unos brazos de madera, que con Nico nunca fueron problema. Pero cuando esta pequeña empezó a caminar, vimos que estos bordes de aquí eran un tremendo riesgo que en cualquier momento se podía pegar un cabezazo en ese borde y vamos a terminar en urgencia. Porque de verdad que era muy, bueno, no era, es muy inquieta la Aurora, súper inquieta. ¿Y qué más? Y la mesa de centro. Uf, fue un tema. Yo en la casa de Ñuñoa muchas veces la mesa de centro la metía como debajo de la escalera y eso le daba un poco de espacio en el living a Nico para que jugara con sus cosas. Pero acá había que ponerla como en el costado, ¿ya? Así que fue como, a ver, ¿realmente necesitamos tener mesa de centro? Y empezamos a cuestionarnos cosas sobre nuestros muebles. ¿No será mejor tener más espacio, que tengan más espacio para jugar? Porque al fin y al cabo era una casa con niños, pues no era una casa de solo adultos. Bueno, finalmente la mesa de centro terminó siendo la mesa del televisor. Y si se fijan, eliminamos el sillón. Ese sillón, créanme que yo cada vez que lo veía en la tienda, en una tienda en Rosen se llama, ¡ah! Era como un sueño, decía, qué lindo ese sillón, qué hermoso, me encantaba. Pero con esta niña no se podía, no, imposible. Y yo obviamente, mi hija está primero, no el sillón, aunque era muy bonito y muy cómodo también, pero no. Bueno, ¿qué más? En este departamento no teníamos patio, así que lo que hicimos fue aprovechar la terraza. La terraza era muy chiquitita, pero en esa terraza pusimos un bancal ya de madera y empezamos a trabajar un huertito en ese espacio. Entonces aquí la idea siempre es ir aprovechando los espacios, sacarles partido eh, y, bueno, importante, no siempre está ordenado, porque hasta acá da la sensación de como que siempre está ordenada la casa, pero no es así. No, cuando se quedan con el papá no está ordenada. Cuando están con el papá queda así. En serio. Se va a reír mi esposo cuando escuche eso. Así que no, la casa no siempre está ordenada porque como les decía, la idea es que la usen. Siempre al final del día lo ideal es que quede ordenada, preparada para usarla el día siguiente. Pero sí dejan los tremendos desastres muchas veces cuando están jugando y les permitimos nomás, pues les permitimos, pero después hay que ordenar. Porque como les decía, los espacios son para usarlos. Y esta es la idea, si al final uno va adaptando su casa, va sacando muebles, poniendo muebles, corriendo cosas, dependiendo de cuáles sean tus objetivos. Para mí, la educación de mis hijos es un objetivo que es una prioridad. Entonces, yo y mi esposo, los dos, ordenamos y organizamos la casa en función de las necesidades que todos tenemos, los cuatro, ¿ya? Eh, pero claramente que aquí hay un tema de etapa de crianza y de formación y de desarrollo de nuestros hijos que es importante. En este periodo nosotros hacíamos educación en casa con los dos, ¿ya? Actualmente solo con Aurora, pero en ese tiempo Nicolás también. Entonces, aquí lo ven ahí y también haciendo sus tareas. Acá está, por ejemplo, está haciendo él sus tareas y la Aurora haciendo otra cosa, con lápices y pintando la témpera de la Aurora, las tizas, ¿no es cierto? Y de hecho la Aurora era tan activa que si se fijan, le pusimos en el living un tobogancito de cartón. Eso lo encontré tan bueno. Además que todavía estábamos con complicaciones con el tema del COVID. Entonces lo encontré súper bueno tener la posibilidad de que ella se moviera estando en su casa. Bueno, y acá está el Nico también, ¿ya? También haciendo sus tareas, utilizando la mesa del centro, ¿sí? Y eso, por ejemplo, acá la ropa para colgar, yo colgaba todo, lo van a ver incluso en el video de Maricondo, colgaba todo en perchas, porque así después no planchaba.
Sí, no me gusta planchar, así que lo evito. Y colgar en perchas es súper bueno, porque queda la ropa súper estiradita. Así que eso, bueno, es un dato. Y bueno, el Nico acá está usando también los espacios que están más adecuados también para él por el tipo de altura, la mesa es más alta. Se fijan que acá él lo que está haciendo aquí en realidad está acompañando a su hermana, ¿ya? En el sillón sí está más cómodo, pero en esta de aquí, en esta sillita, no está tan cómodo, ¿ya? Pero lo hace porque acompaña a la hermana. Y acá ya está un poquito más grande, ¿sí? Haciendo sus tareas. A Nico no le gustaba escribir. Una de las formas en la que pude motivar o ayudarla a que él se motivara en realidad fue utilizando pluma. Le gustaba mucho el tema de untar la plumita. Entonces así empezó a trabajar con la escritura. Bien, ¿qué pasó? Terminó el periodo de cuarentenas y toda la gente empezó a salir en Santiago, y la contaminación empezó a subir, 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 subir. ¿Y qué pasó conmigo? Yo tengo asma, además tengo sensibilidad a los químicos, entonces me empecé a enfermar muy mal, la verdad. Me enfermé muchísimo, al punto de que en 2 episodios durante la noche sentía que me iba. Entonces, Diosito me estaba esperando. Así que empezamos a buscar otro lugar para mudarnos y nos fuimos a vivir a la costa, ¿ya? Y nos fuimos a este sector, a Concón. De hecho, este edificio de aquí, en ese edificio vivíamos nosotros, en ese de allá. Vivimos en un segundo piso, allí. Así que había viento costero y eso ayudaba mucho en la limpieza del aire, a que corriera viento. Estábamos además, pero frente al mar, entonces con mayor razón recibíamos muy buen aire y eso ayudó a que yo pudiera tener una mejor calidad de vida, porque de verdad que la estaba pasando muy mal con la contaminación en Santiago. Habían días en que no me podía levantar de la cama, tenía que estar todo el día en cama y teniendo 2 niños pequeños, haciendo educación en casa, eso, no funciona. Bien, aquí el cambio lo hicimos a un departamento de 64 metros cuadrados. Si se fijan, aquí está todo mucho más desordenado. Ya no es como lo que veíamos en las imágenes anteriores. Entonces, la reducción en espacio fue como a un tercio más o menos de lo que, del metraje del departamento en el que vivíamos antes, ¿sí? Acá en el otro teníamos por lo menos un cuarto chiquitito que era como una oficinita, ¿ya? Pero acá la oficina era esto que ni siquiera aquí tú podías sentarte como a trabajar con una carpeta o con cosas así porque creo que esto medía 20 centímetros, más o menos, ¿ya? Aquí está todo desordenado porque nosotros estamos como recién llegados y nos tuvimos que traer todo lo que teníamos en el departamento, que eran 3 veces más grande que esto, eh, y además, en una situación en donde tuvimos que vender muchas cosas, vender nuestros muebles, allí en ese periodo nos quedamos sin muebles, porque yo ya obviamente en esta relación que uno tiene con Dios, Dios para mí, Dios había sido en realidad bastante claro conmigo como que tenía ya que vender las cosas porque me tenía que preparar para irme a vivir al extranjero. Ahí era así nomás de sencillo. Y uno tiene que creerle a Dios. Así que vendimos nuestros muebles y nos fuimos a vivir, aprovechamos el cambio, ¿no es cierto?, que había por temas de salud, que nosotros creemos que dentro de todo siempre hay un motivo, ¿no es cierto?, detrás de todo esto, y que son motivos que Dios conoce, y que fue simplemente quizá es como el, fue como la entrada, ¿no es cierto? Fue como el empujoncito quizá que Él nos dio para ya empezar a prepararnos para irnos de Chile. Bueno, entonces acá el lugar además tenía sus cosas. Este lugar tenía cuchillos, son estos típicos departamentos en donde uno se va a quedar de vacaciones, que tienen de todo, ollas. Y yo venía, además de Santiago, igual con mis ollas, con algunas cosas de cocina, con las pizarritas, los materiales educativos. Y fue como, "¡Ah! ¿Y ahora cómo hago para que todas nuestras cosas quepan aquí? Nuestra ropa, porque los closets de los más chicos, todo era más pequeño, todo.
Y fue como, no, ok, a ver, date, tienes que prepararte para irte fuera, tienes que pensar que te tienes que ir, ojalá solo con maletas, así que ahora este es tu momento de aprovechar, de empezar a sacar cosas y de empezar a ver qué es lo que para ti es lo más importante, lo más relevante. Yo les había contado la semana pasada que yo aquí en este periodo de hecho tenía todas mis cosas del taller de costura, de scrapbook también, de manualidades, y son todas cosas que tuve que ir quitando de mi vida y cuando uno ordena, uno no solamente estás pensando en cosas y en ordenar un espacio, también estás pensando en a qué le quieres dedicar tu vida. El tiempo, una de las cosas que más aprendí con todo esto es el que el tema del tiempo, o sea, el tiempo es el recurso más importante que uno tiene, el más importante. ¿Cómo lo quieres usar? ¿Ya? Entonces Dios me decía, no puedes tener tantas cosas, no puedes dedicarte al grupo de niños genios, que en ese tiempo se llamaba niños genios, no puedes dedicarte a niños genios, hacer educación, obviamente, que es la prioridad, la educación de mis hijos, eh, y además ocuparte de la casa, y hacer costura y hacer manualidades, como que era demasiado, era mucho. Entonces, no, tienes que tomar decisiones de a qué le quieres dedicar tiempo. Bueno, la comunidad es una de mis prioridades también. Por eso no la eliminé. Eliminé la costura y eliminé todas las cosas que tenía para hacer manualidades. Tenía muchas máquinas. Todo eso lo eliminé y para quedarme con la comunidad, obviamente con la educación de mis hijos, y por eso también estamos aquí hoy día, ¿no? Bien, entonces tuve que empezar a ordenar todo esto. Por eso les digo que a veces los cambios nos hacen tener que como empezar, uno siente que empieza de nuevo. Es como, otra vez ya había logrado ordenar y ahora otra vez tenemos el caos. ¿Cómo lo hago? Pero ya cuando vas teniendo experiencia en ir organizando, ordenando, eh, se te hace más fácil, se te hace más fácil. Pero Dios me hizo llegar a un nivel de que es como, tienes que pasar por esta puerta y tienes espacio para solo dos maletas, tienes seis, no las puedes llevar. Tienes espacio solo para dos maletas, así que, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué es lo relevante en tu vida? Bueno. Esta es la cocina y la cocina está unida con el living, ¿ya? Esta mesa es la mesa de la cocina. Es la mesa de la cocina era mesa de la cocina, era escritorio, era el comedor. Y la mesa de la cocina es donde tú también tenías que preparar los alimentos, porque los espacios de aquí de verdad que eran ínfimos. Yo aquí no podía cocinar, solo me cabía el cosito para poner, o sea, el frasquito para poner los utensilios de cucharones y esas cosas, pero de verdad no cabía nada más, ¿ya? Y acá también el espacio era muy chiquitito, entonces aquí se cocinaba, o a veces también se usaba un poquito aquí, pero era todo mucho más reducido y había que adaptarse a eso y está bien, es lo que había que hacer, es lo que teníamos que hacer. Y no fue problema, solo que, claro, es como, de nuevo, otra vez hay que hacerlo, ya, lo hacemos nomás, es lo que Dios dice, bueno, vamos. Así que empezamos a sacar cosas. Y también, mientras sacábamos cosas, aprovechar los lugares, aprovechar los espacios en los que estábamos. Teníamos una vista hermosa al mar, era preciosa esa vista. ¿Saben lo que era levantarse todos los días y todos los días ver el mar? Y además que en Concón suele pasar que el mar no siempre está igual, a veces está un poco más verdoso, otras veces está más azul, otras veces ve gris, entonces empezar a ver los distintos cambios era entretenido además. Y entonces le empezamos a sacar partido a los lugares bonitos del lugar en el que estábamos. Uno era la terraza, ¿ya? Entonces es importante aprovechar los espacios lindos de donde estamos, ¿sí? Y lo importante de ordenar es disfrutar del espacio en el que vivimos. Bien, si se fijan, acá está la terraza. Esta terraza era mucho más grande que la del departamento de Las Condes. Y además tenía una vista preciosa al mar. También por acá se veían unos departamentos, edificios, pero veíamos el mar igual. Entonces, había momentos en donde estaba desordenado este sector, porque aquí lo están usando, ¿se fijan? Y aquí está un poco más ordenado, ¿ya?
pero la idea aquí es que era lo que los espacios los usaran. Y acá, por ejemplo, en esta imagen en donde los niños están jugando con los imanes, los chicos terminaban de jugar con los imanes y los guardaban. Entonces, este espacio volvía a quedar súper ordenadito. O sea, quedaba así, con la goma eva, sin nada. Listo para después que ellos se pusieran a jugar nuevamente con otra cosa que ellos quisieran llevar allí. ¿Ya? Así que los espacios son para usarlos. ¿Sí? Entonces aprovechamos mucho, mucho la terraza porque la vista que tenía era preciosa. Entonces si uno tiene un jardín bonito, aprovechar esos espacios, hacer actividades con los niños ahí. Si algún sector, por ejemplo, de la casa de uno es linda la cocina, bueno, hay que aprovechar también si uno puede hacer tareas con ellos, darle espacio para hacerlo, aprovechar también. ¿Ya? Recuerden que ese mesón que les digo yo que era el mesón de cocinar, también era el mesón de las tareas también, ¿ya? Y también utilizamos, como les decía acá, la terraza, ¿sí? Bien, entonces, acá está el mesón. El mesón es para cocinar, cocinábamos con los niños, era para hacer las tareas, era para todo. Habían espacios que todo esto era multifuncional. Este living, esa mesa que está ahí es una mesa plegable. Entonces esa mesa estaba cuando iban a hacer actividades, como está haciendo aquí la Aurorita que está jugando con unas como comiditas como de madera. Ahí estaba cocinando ella. Entonces ahí está cocinando, está con su mesita, terminaba de usar el juguete, esto se guardaba acá en el estante y la mesa la volvía a plegar y la sacaba y la ponía en un rincón. Y así quedaba de nuevo este espacio desocupado. Entonces me parecía, yo creo que me parecía a estos como asiáticos, los chinos, no sé, que tienen como estos muebles que se arman, desarman, la cama que la suben al muro y después la bajan y que convierten los espacios en otra cosa. Bueno, así me la pasaba yo todo el tiempo, siempre tratando de hacer que los espacios se vieran mucho mejor. Y había una cosa también acá, en esta terraza, cuando nosotros llegamos a este departamento tenía sillones, muchos sillones acá. Nosotros lo que hicimos fue sacar todos esos sillones, le dijimos, porque ya como ya habíamos aprendido esto del minimalismo y de que además sacarlos era mejor para que los niños tuvieran más espacio, y los llevamos todos a la bodega del mismo dueño del departamento, ¿ya? Ahí todavía sigue todo un poco bueno, que fue el proceso de ir sacando cosas. El tema está en que de todo lo que ustedes ven aquí que nosotros pudiésemos tener, ya los muebles no son nuestros, los muebles son del lugar, menos la mesa plegable. ¿Ya? Pero de todo esto, ya nosotros nos fuimos con lo siguiente, ¿ya? Nos mudamos a Denver, a Estados Unidos. Esta fotografía la saqué en el avión, en la pantallita del avión. Así que esta imagen es mía, que me recuerda el viaje. Y el equipaje que nos llevamos, de todo lo que teníamos, lo que nos llevamos fue una maleta grande por persona, una maleta pequeña de cabina por persona y una mochila. Eso fue todo. ¿Sí? Lo que sí mandamos por transporte, por barco, una caja que no era muy grande, era una caja pequeñita en donde iban cosas como, por ejemplo, la mesita, ¿ya? Materiales didácticos, libros, más libros, ¿ya? De los niños. Como ese tipo de cosas, algunas ollas, la olla de cabritas, por ejemplo, que a mis hijos les gusta mucho que les haga cabritas, el molinillo para hacer harina que como mi hijo tiene intolerancia al gluten, o sea, alergia al gluten en realidad, tenemos que estar haciendo la harina constantemente, entonces nos trajimos el molinillo, como cosas así, no eran muchas cosas, eran poquitas. Era como, en espacio yo creo que deben haber sido como unas dos maletas, quizá, como mucho tres maletas podrían ser, yo creo, tres maletas sí, yo creo que debe ser más o menos, tres maletas grandes más o menos de espacio. Tres o cuatro, como mucho, ¿ya? Pero no es tanto porque estamos hablando de tus pertenencias, no nos trajimos muebles, cosas así, ¿ya? Así que eso fue. Y en el viaje en sí estuvimos más de como 2 meses más o menos, ¿sí? Viviendo solo con lo que nos habíamos traído, que era una maleta grande, la maleta pequeña y la mochila.
Y eh, las maletas pequeñas, la mayoría venían con puros libros y materiales de clase, porque nosotros teníamos que continuar con la educación en casa de nuestros hijos, no podíamos dejar la media, entonces teníamos que tener el material que estábamos usando disponible apenas llegáramos. Y lo que sí sabíamos que teníamos que hacer apenas llegáramos era comprar una impresora, ¿sí? Bueno, esta es la casa en la que estamos ahora. Esta es la cocina. Así estaba cuando recién llegamos. Le pusimos la mesa, ya, y así está ahora. Y la Aurora trabaja mucho en la cocina. Es como su lugar de trabajo. Ella tiene una pizarra más grande que esta también en un muro. Y aquí es donde ella más trabaja, porque el resto de la casa casi todo tiene alfombra y la idea con los niños pequeñitos es usar igual témpera, cosas que puedan manchar y para eso la cocina está ideal. Además, yo paso mucho tiempo haciendo cosas de comida y para mí es mejor que la Aurora también esté cerca mío. Y no siempre, como les decía, está todo ordenado. Acá se hizo un tremendo desastre. Se puso a jugar con la toalla nova y así me dejó, ¿ya? Pero se limpia. El living, así estaba como cuando llegamos y así está ahora el living. ¿Qué hay? Está acá de este lado, no sé qué fotos allí. Está la mesa del televisor y la tele. Hay un par de juegos y unos poquitos de libros, no mucho. Esta es la mesa plegable que nos trajimos de Chile. Acá también venden, pero esa la trajimos de allá. Y acá en el borde tiene, la Aurorita tiene un librero tipo Montessori, en donde tiene sus libros. No es mucho lo que hay, si se fijan. Ah, lo que agregué ahora hace poco fue una alfombra chiquitita aquí. Pero no es mucho. Se mantienen los espacios como con pocas cosas. Es súper rápido de ordenar. Aquí uno ordena muy rápido. Realmente. Es súper fácil. Ya, mientras menos cosas uno tiene, es más fácil ordenar. El tiempo que uno ocupa es mucho menos. Y limpiar también. Bien. Entonces, eso vendría a ser con respecto al tema de los espacios, ¿ya? Entonces nos volvimos minimalistas, ¿sí? Pero no al extremo de que los espacios no tengan vida. Si se fijan, igual el living tiene vida. O sea, los colores no se notan tanto, pero porque está muy oscuro, parece en esta foto, pero es un living que tiene vida, tiene cositas, las cosas de los niños, un lugar en el que ellos van, se sientan a leer. Es agradable estar en el living. Igual que acá en la cocina también es agradable estar. Hacer la sobremesa después de que almorzaste, te tomas un cafecito, conversas. Todas esas cosas son súper agradables, ¿ya? Y bueno, y este del patio también tiene un bancal. Todavía no lo hemos usado el bancal. La tierra no estaba muy buena, así que vamos a hacer tierra de hoja para prepararlo para la próxima primavera acá. Bien, entonces eso sería con el tema de la organización. Yo creo que igual es importante que puedan ver el video de Maricondo, ¿ya? Que puedan ver el video de Maricondo, en donde explico el sistema y el tema del minimalismo, pero ese ha sido más o menos el proceso que nosotros hemos ido teniendo. Y hoy día la verdad es que es súper simple el tema del orden, la limpieza, las compras son más fáciles, uno ya sabe qué comprar, qué no, pero es un ejercicio que venimos haciendo de años y tuvimos que llegar, ya incluso llegamos hasta el extremo de tener que decidir qué realmente es importante para tu vida porque no te puedes llevar todo. Tiene cosas buenas eso también porque te hace una persona no materialista. O sea, si una cosa la tienes hoy y después ya no la tienes, bueno, será nomás, pero no te vas como a echar a morir así porque algo no lo tienes. O sea, lo material como que pasa a un segundo plano, pasa a un segundo plano. Y además también está el tema de la práctica de la generosidad, de que no fueron muchas de las cosas que vendimos, gran parte de las cosas nosotros las regalamos. Entonces, el poder ser generoso y compartir de lo que tienes con otras personas. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Yo conozco gente que todo lo vende, todo, absolutamente todo. Pero yo vengo de una enseñanza muy distinta. Yo viví mucho tiempo, los que conocen Renca, yo viví muchos años con mi abuela en Renca, que es una comuna muy pobre.
Y yo ahí aprendí muchísimo el cómo y la importancia que tiene el cuidar de los demás y compartir y, y dar. Los hermanos de la iglesia eran súper generosos, ayudaban un montón. O sea, si a alguna persona, no sé, una hermana se le quemó la casa, entre todos le ponían, le hacían la casa. Había muchos obreros de la construcción, entonces le hacían la casa, llevaban las mantas, colchones, camas, todo lo que pudieran, eran así, como dar. Y no veía que estuvieran vendiendo todo, para nada. O sea, si veían que alguien necesitaba, se los llevaban nomás. Si alguien no estaba usando algo, preguntaba, oye, mira, quiere que... Y no era un tema de estar vendiendo todo, porque había una preocupación por tu hermano. Y yo creo que eso es importante, ponerlo en práctica, ¿sí? Puedes hacerlo teniendo mucho o teniendo poco, ¿sí? En todas las situaciones siempre uno puede compartir. Ya. Otra de las cosas importantes es la planificación de la limpieza en el hogar. ¿Ya? Hay distintas maneras de planificar la limpieza del hogar. Y una de las cosas que uno tiene que tener súper presente en esto es que existe la limpieza o las listas de limpieza diarias. Hay cosas que tenemos que hacer para limpiar todos los días. Hay otras que tenemos que hacer de forma semanal, es decir, una o dos veces a la semana, pero no todos los días. Por ejemplo, todos los días sería hacer las camas, por ejemplo. Para mí, hacer las camas todos los días, ¿cierto? Hay personas que no la hacen todos los días, pero creo que es mejor hacerla todos los días, tenerlo como tarea diaria, ¿ya? Pero hay otras cosas que son de forma, que se hacen de manera semanal. Por ejemplo, ir al supermercado. ¿Ya? A mí me gusta ir una vez a la semana y si es que tengo que comprar una cosita pequeña, hoy me arranco un poquito, pero no es mi paseo favorito el ir al supermercado, así que trato de ir poco, una vez a la semana, ¿sí? Entonces, tenemos cosas que limpiamos a diario, de forma semanal. Hay otras cosas que las hacemos de manera mensual, por ejemplo, limpiar el refrigerador, el microondas. Hay personas que lo hacen de forma mensual. Otras de forma trimestral, como limpiar los vidrios. Uno no siempre los limpia todos los meses. De hecho, hay empresas que uno paga y que vienen de forma trimestral a limpiar los vidrios. ¿Ya? Otras de forma semestral y otras de manera anual. ¿Ya? Bien, esta es mi lista en estado de prueba. ¿Por qué en estado de prueba? Porque cada vez que tú te cambias de casa, la configuración de los espacios cambia. Por lo mismo, las necesidades de la casa, de la casa son diferentes. Por eso les digo que uno tiene que ir viendo, de acuerdo al lugar en el que uno vive, a tu espacio y a tus necesidades, qué es lo mejor para ti. Yo cada vez que me he ido cambiando de casa he tenido que ir cambiando los calendarios de limpieza. Como hemos estado en este proceso de armar casa de nuevo, tener que comprar muebles de nuevo, todas las habitaciones, tener que todo armarlo otra vez, eh, me he ido tardando un poco en armar este calendario. Por eso yo tengo este calendario de prueba, ¿ya? Sí hay cosas que yo ya vengo haciendo hace tiempo, por ejemplo, ir el viernes al supermercado, llego del viernes, aprovecho ese día además de comprar algo para la noche, para comer en casa, porque es nuestra noche de películas. Entonces, voy al supermercado, vuelvo, arreglo la despensa, guardo todo y tenemos nuestra noche de películas. Al día siguiente, los días sábados, yo normalmente lavo la fruta, ¿ya? Si no lo he hecho el sábado, lo hago el domingo, pero lavo las frutas porque con las frutas normalmente compramos frutillas, arándanos, porque mi hijo tiene intolerancia a la fructosa y él no puede comer cualquier fruta. Entonces puede comer eso, o puede comer plátano, naranjas, cítricos también. Entonces son como muy pocas las cosas que él puede comer y las frutillas hay que lavarlas porque si no se echan a perder. Y el arándano, todo eso lo dejo listo porque además el domingo yo preparo las colaciones para, para 2 días. Preparo el almuerzo para 2 días, la colación para 2 días, ¿ya? Hay cosas como por ejemplo la limpieza de los baños que la hacemos los lunes, los miércoles, los viernes, ¿sí? El día martes, si se fijan en esta lista, no hay muchas cosas para hacer porque el día martes es el día en que yo voy al médico, es el día en que hago estas charlas. Sí, tenemos ahora además clases en la mañana con los niños.
Entonces el día martes es un día que yo no tengo tantas actividades porque me dedico más a la comunidad, ¿ya? El día miércoles, bueno, aquí están todas las cosas. Siempre es hacer camas, está casi siempre hacer camas, menos el día en que lavamos las sábanas, porque ese día lavamos las sábanas. Con el tema del minimalismo, yo no tengo dos pares de sábanas para todas las camas. Ya, por lo general, para mi cama, por ejemplo, es solo un par de sábanas, o sea, solo un juego de sábanas, y yo lo lavo, lo seco y los vuelvo a poner. Ya, por eso no hago la cama de forma inmediata, apenas me levanto, sino que lavo las sábanas y después hago la cama, ¿sí? Y así, entonces, con estas listas que uno tiene como de cosas que son necesarias hacer de forma semanal, de forma mensual, trimestral, etcétera, yo hago también mis listas con esas ideas. Voy viendo de eso qué para mí, qué cosas yo sí hago y eso lo voy incluyendo. Por ejemplo, el auto nosotros lo lavamos una vez al mes. Además que acá lo guardamos bajo en el garage, entonces no está mucho tiempo fuera, como podría ensuciarse si lo estacionara afuera de la casa, ¿sí? Em, y eso, bueno, esta es mi lista, esta es la mía. Yo les voy a mandar mi lista al grupo de WhatsApp, pero también les voy a mandar esta misma en blanco para que ustedes la tengan. ¿Qué es importante de la lista o el calendario de limpieza? Además de que te organiza, te ordena y tienes súper claro todo lo que tienes que hacer, es que también puedes destinar actividades, teniendo todo el panorama de lo que hay que hacer, puedes destinar a quién va a hacerse cargo de esa actividad. Por ejemplo, hacer las camas, ok, yo voy a hacer todas las camas o mi hijo va a hacer su cama, mi hija, ¿qué pasa? ¿La va a hacer o le enseño cómo? Todas esas cosas nos lo podemos preguntar. ¿Y si hace las camas mi esposo? ¿Ya? O limpiar baños. ¿Cuántos baños hay en casa? ¿Quién va a limpiar el baño que usan los niños? Por ejemplo, acá Nico, ese tiene que hacer cargo de su habitación, tiene que limpiar el baño que está en el pasillo que está al lado de su habitación, porque ese es el que usa él. ¿Quién más prepara desayunos? Entonces, tenemos que ir viendo qué actividades van a hacer ellos. Entonces, la idea es de que tengan un calendario, así como este, a nivel general, y que además de las hojitas que les voy a mandar en blanco, puedan imprimir varias y colocar las actividades que van a hacer sus hijos. O sea, con esta de guía, como hacer camas, ya, mi hijo sí, también tiene que hacer su cama, tiene que hacer su cama, y van escribiéndola, pues si su hijo ya es grande o hija, la van haciendo con ellos para que sepan también qué actividad tienen que realizar en cuanto al calendario de limpieza, qué es lo que les toca a ellos, cuál es la parte y el aporte que ellos hacen en casa. Su habitación, ya si son más grandes, si tienen ya más de 9 años, la idea es que la habitación sea responsabilidad de ellos, ¿sí? Porque la idea no es que uno tenga que hacerlo todo. Por ejemplo, acá Aurorita tiene que regar las macetas. Es chiquitita, tiene 4 años, hay cosas que ella sí puede hacer, como regar las macetas. ¿Qué más hace ella? Ella es la encargada de las servilletas. Entonces ella, cuando ponemos la mesa, ella es la que se tiene que encargar de poner las servilletas, ¿sí? Cuando yo estoy limpiando, yo le compré a ella, por ejemplo, una escobita, un trapero de juguete y cosas así. Entonces ella juega a limpiar, pero igual está allí. Cuando limpio vidrios, ahí sí limpia vidrios. No los limpio muy bien todavía porque está aprendiendo, pero es importante que lo haga, que esté allí y yo trato sí o sea, de ir enseñándole y de no volver a pasar en donde ella limpió, porque si no, con eso yo le estoy transmitiendo que ella lo hace mal, ¿ya? Y además que es chiquitita y está aprendiendo. Entonces siempre vamos ahí como dándole elogios por los logros que va teniendo, por cómo lo está haciendo y todo eso. Así que eso igual es importante. Pero obviamente que no lo va a hacer como un adulto. Uno cuando involucra a sus hijos, uno tiene que bajar el nivel de exigencia. Y cuando bajas el nivel de exigencia quiere decir que vas a aceptar que no lo puedes arreglar eso que hizo tu hijo, porque si tú lo arreglas y tú limpias en donde tu hijo limpió, estamos generando en ellos la sensación de que nunca son suficientes, que nunca hacen las cosas bien, que ellos eso no lo dicen, pero lo van aprendiendo. Entonces es mejor, si yo no me voy a frenar,
en cuanto a al corregir lo que hizo y hacerlo yo. Si no me voy a frenar, entonces no le voy a dar esa responsabilidad a mi hijo, ¿ya? Pero si es una responsabilidad en donde yo puedo tener la tolerancia de que no quede perfecto, entonces sí, ¿sí? Ya. Bien. ¿Qué otra cosa también es importante en el hogar? Es la planificación de las comidas. Todos los viernes. Ustedes van a ver que yo acá puse viernes, limpiar, planificar semana. Todos los viernes yo planifico la semana siguiente. ¿Por qué planifico el viernes? Porque normalmente de esa planificación aparecen incluso listas de compras. Y justo es el día en que yo voy a ir al supermercado. Entonces aprovecho de comprar las cosas que voy a necesitar para la semana siguiente. Ese mismo día es el que hay que planificar las comidas del día, la semana siguiente. Por lo tanto, cuando yo voy al supermercado, sé que voy a comprar, sé que voy a necesitar. No es como voy a ir al supermercado a comprar lo que hay. O sea, si es que yo voy con una idea y justo estaba eso muy caro, no lo compro, cambio el menú, sin duda, porque tengo que buscar algo que esté más económico, lo hago. Pero igual hago una planificación previa, ¿ya? Ahora, ¿qué planifico? Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Estas son las 5 cosas, ¿ya? Que yo planifico. Me he encontrado con hay muchos planes de alimenticios que no incluyen merienda o que no incluyen media mañana. Nosotros por lo general comemos cada 3 horas, ¿ya? Porque es mejor para el sistema digestivo. Entonces lo hacemos de esta manera. Este también se los voy a mandar para que lo tengan en el WhatsApp, ¿ya? Y puedan planificar también las comidas. Bien, entonces, organizar la casa, ordenar los espacios, no es fácil, ¿ya? No es fácil. Es complejo porque muchas veces van habiendo cambios en nuestra vida que nos vuelven a desorganizar el cómo teníamos planificadas las cosas o cómo teníamos organizados los espacios. Pero a esas situaciones uno tiene que adaptarse, ¿sí? Eh, como sugerencia, no ser materialistas, tener esta disposición de poder soltar cosas, porque al fin y al cabo esas cosas el soltar lo va a hacer en función de cuál va a ser tu objetivo. Si tu objetivo es que tus hijos tengan espacio en casa, entonces quizá tenga que sacar muebles, como vieron que lo tuvimos que hacer en nosotros, sacar muebles. Si hay temas de seguridad, adapto la casa a la seguridad de mis hijos, dependiendo de cómo es la conducta de mis hijos. Con Nicolás teníamos una forma de vida, con Aurora tenemos que tener mucho más cuidado porque además hay un tema de mucho movimiento en ella y que toma riesgos porque se siente hábil y la casa tiene que estar adaptada a todo eso, a que ella no se vaya a golpear con un mueble con una punta muy dura, muy filosa, ¿sí? Entonces, todas esas son medidas que uno tiene que ir tomando. ¿Qué más? Em, es eso. La semana pasada nosotros habíamos hablado cuáles son nuestras prioridades, ¿no es cierto? Poner a Dios primero que todo, ¿sí? Amarlo a Él por sobre todas las cosas, pero también estamos en un periodo, en una etapa de crianza. Muchas de nosotros hacemos educación en casa, por lo tanto, pasamos mucho tiempo, muchas en casa, ¿sí? También salimos y hacemos actividades fuera, pero pasamos también un tiempo importante en casa porque también es la sala de clases. Y la sala de clases no necesariamente va a ser, como ustedes han visto aquí en el departamento de Concón, por ejemplo, o en el departamento de Las Condes y también en la casa que nosotros tenemos ahora. La sala de clases no es un espacio dedicado a sala de clases, es que convertí la cocina en la sala de clases. Es que el living en la casa de Las Condes era el living. Acá en esta casa es la cocina. En la casa de Ñuñoa no, en la casa de Ñuñoa había un espacio, una habitación que era solamente sala de clases para Nicolás. Entonces ahí tenía un espacio solo para él y para ese uso. Pero después con el tiempo esas cosas fueron cambiando, se fueron modificando, entonces no hay una única forma de hacer las cosas, ¿ya? Lo importante es que de todo lo que yo les haya hablado, que les haya mostrado, les haya mencionado, que ustedes vayan tomando lo que más les sirve y que lo puedan ir usando y viendo si les funciona, ¿ya? Pero además de tener que organizar nuestra casa, también es importante que podamos hacer una buena limpieza y que estemos organizadas y ordenadas en el tema de la limpieza, porque
si uno no tiene una buena organización en la limpieza, pueden haber infecciones urinarias, em, es desagradable además el olor, eso tiene un impacto cuando el lugar no huele bien. No es que ni siquiera que uno diga que huele mal, pero simplemente no huele bien. Y si no huele bien el lugar en el que uno está, eso igual genera desagrado. ¿Ya? Entonces, es mejor estar en un lugar que huela bien y que esté limpio. Ustedes vieran cómo cuando después de limpiar un espacio, los primeros en llegar a ese lugar, o sea, si yo limpié la sala de estar, si acabo, no sé, de lavar, por ejemplo, las alfombras, los primeros en llegar a ese lugar son mis hijos. Es como que buscan los lugares que estén recién limpios, recién ordenados, y es como, y se sienten tan bien y bajan los niveles de ansiedad, su actitud cambia. De hecho, hasta se llevan mejor cuando los espacios están ordenados. Y si estamos justo, trajimos cosas y se empieza a generar desorden porque trajimos cosas nuevas y hay que buscarles un lugar, pero en ese intertanto hay desorden, ¿ya? Por ejemplo, cuando compramos cortinas, hay que poner cortina, hay que poner las barras y todo eso generó desorden y mis hijos se empiezan a angustiar y se empiezan a poner ansiosos y es desagradable solo por el hecho de que está desordenado. Ordenamos y se autorregula nuevamente, ¿ya? Así que eso, eso. Voy a dejar ahora un espacio por si alguna quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Así que espero que haya sido de utilidad el contar un poco la experiencia y también compartir también el tema, por ejemplo, del plan de limpieza, el plan alimenticio. Después vamos a hablar de nutrición más adelante, pero por lo menos ahora es importante ir planificando, planificar quizá el viernes, ¿ya? Y contar con estas herramientas que se las voy a mandar también al WhatsApp, ¿ya? Voy a dejar de grabar para quedarme con las personas que quieran hacer alguna consulta.